Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga ricamente. Hoy, miércoles 13 de abril, estamos con el TCD Juan capítulo 19, 1 al 13. Y el título que tenemos hoy es Obediencia a la autoridad divina. Oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a comprenderla. Y que sea ello, Señor, quien nos alimente y nos dé la luz para la vida. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquí tenemos un personaje bastante conocido. Es Pilatos. Tenemos otros personajes en esta historia. Los soldados romanos. Y también están los principales sacerdotes y los alguaciles, gentiles y también judíos, inmiscuidos en esta historia. Estamos celebrando la Semana Santa en estos días y prácticamente, según este episodio, está cerca la redención de la humanidad. Estos personajes no se están dando cuenta de el hecho importante que está pronto a suceder: la salvación de la humanidad. Pilatos, por un lado, dice aquí en el versículo 1 que le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza. Tomaron el manto de un romano de púrpura y se le pusieron y comenzaban a burlarse de él en forma de respeto. Prácticamente estaban haciendo gran burla al maestro. Le azotaron, le coronaron con espinas, lo vistieron y decían cosas para burlarse de él. ¡Qué pena! Porque lo que estaba a punto de acontecer era la redención, pero como también la Biblia dice, eso tenía que suceder. Estaba profetizado, los profetas ya lo habían dicho, que estas cosas iban a pasar con el Hijo de Dios. Una lectura que tenemos aquí es que de la boca del mismo Pilatos, cuando él dice, ningún delito hallo en él, y lo dice dos veces, yo no hallo delito en él. Pilatos está 100% convencido que él es inocente. Y la Biblia siempre ha predicho acerca del Mesías como el Cordero inocente, el Cordero que iba a ser inmolado, y que algo que caracterizaba a ese Cordero es su inocencia. Y su inocencia, precisamente, hace que la redención sea una realidad. Porque un justo murió por los impíos. Y vemos aquí, en este relato de la Biblia, de cómo
Pilato quizás procuraba de alguna manera hacer algo a favor de Jesús, pero no podía ir también contra la profecía. Y cuando las autoridades judías parecía que entendían que la intención de Pilatos era liberarlo, porque no hay delito en él, pidieron que se le crucificara. Este clamor popular, cuando decían crucifícale, crucifícale, y Pilato otra vez dice, yo no hallo delito en él. Y declaran algo los judíos: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Según nuestra ley debe morir. Si tomamos la ley de verdad, como dice, la paga del pecado es muerte. ¿Quién debía morir? No era el inocente, sino el pecador. Pero como también en la doctrina de la sustitución nos enseña de que Él tomó nuestro lugar y tomó el lugar del pecador, entonces ahí sí, según nuestra ley debe morir, y según esa ley Cristo murió. Según esa ley Cristo sustituye al pecador, y el inocente va a morir por nosotros, como sucedió en la cruz. Pilato está molesto por las cosas que están aconteciendo, un poco molesto con los judíos y un poco molesto también con Cristo. Parece que esto estaba incomodando porque, sabiendo la verdad que era inocente, no podía quedar mal de manera política. Y qué feo es cuando alguien quiere quedar bien políticamente cuando en el fondo sabe que está actuando con injusticia. Es entonces que hay una conversación, casi conversación, porque Pilato pregunta, ¿de dónde eres tú? Y dice la Biblia que Jesús guardó silencio. Y el silencio también es un derecho. Porque cuando él escucha, o sea, Pilatos, de parte de los judíos, que dice, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios, eso hizo tambalear a Pilato. Y saca una pregunta de lo profundo de su corazón quizás, y dice, ¿de dónde eres tú? Porque han dicho que eres hijo de Dios. Y en la cosmovisión de Pilatos, cuando hay dioses y muchos dioses en el Olimpo, bueno, ¿no será que este es Dios también? Como uno de sus más dioses, pero entra un temor. Pero entonces, ante el silencio, él reclama como un hombre de autoridad. Si yo te pregunto, tú tienes que responder. Como dice aquí la pregunta, ¿a mí no me hablas? Como que está reclamando respeto. Y Pilato dice, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Es verdad. Pilato sí podría decir en ese momento, yo sé que él es inocente, ahora lo declaro libre. Pero también Pilato podría decir, sé que él es inocente, pero como ustedes lo están pidiendo y no quiero quedar mal con ustedes, entonces lo condeno. En él había esa prerrogativa de crucificarlo o soltarlo. Entonces, el Señor Jesús habló. Habló porque era necesario hablar, porque Él tocó un punto muy importante: autoridad.
Lo que el Señor quiere darle a entender a Pilato, que la autoridad no es inherente. La autoridad es derivada. Si no es inherente, no se nace con ella. Y si es derivada, entonces ¿de dónde viene? Y Jesús le dice aquí, en pocas líneas, una gran cátedra de lo que significa ética y autoridad. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Eso también implica que hay una gran responsabilidad del uso de esa autoridad ante quien de él se deriva, o sea, de Dios. Entonces, por eso es que Pablo dice también, no hay ninguna autoridad en el mundo si no fue dado por Dios. Toda autoridad deriva de Dios, viene de arriba. El mal uso de la autoridad o el buen uso de la autoridad, eso tendrá que ser o castigado, o Dios también quizás premiará al que maneja bien la autoridad. Entonces, Pilato recibe una gran lección, que ese trono donde él se sienta para juzgar va a rendir cuentas un día ante Dios. Y otra vez, Pilato siente temor. Parece que Pilato algunas veces entiende y otras veces entenebrece su mente y su conciencia. Dice aquí en el versículo 12, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero ahora los judíos insisten que si él lo suelta, entonces se va a hacer enemigo del César. O esa mancha en su folder no le convenía a Pilato. Quería estar muy bien políticamente hablando de donde él tiene una autoridad, que es el César. Pero también quería llevarse bien con los judíos. Y es entonces que dice en el versículo 13, Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús. Como quien dice, hagan ustedes como quieran. Finalmente, fueron los soldados romanos que de alguna manera están implicados ahí, los que llevaron a Cristo al Gólgota, y quienes estaban satisfechos con ese resultado de un juicio injusto, mal hecho, que llevaron a la cruz a Jesús. Judíos y gentiles lo llevaron al Gólgota. Y allí está muriendo, entregando, dando su vida, el Dios hecho hombre. La autoridad suprema que había tomado la decisión de hacerse hombre y en su calidad de hombre dar su vida por nosotros. Gran ejemplo de humildad y gran ejemplo de amor, de dar su vida por nosotros. Entendamos entonces ahora, la autoridad suprema es Dios, y toda autoridad se deriva de su trono, y no hay ser humano que quede sin ser llevado a juicio por el uso, buen uso o mal uso de la autoridad. Que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Gracias por darnos a entender que la autoridad suprema eres tú, y que toda autoridad en el mundo se deriva de tu autoridad. Y ayúdanos, Señor, en el ejercicio de la autoridad a hacerlo bien. Y gracias, Padre, por enviar a tu Hijo al mundo para dar su vida
por nosotros en la cruz. Gloria y honra a ti, Señor. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti, Jesús.